Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. De momento vamos a leer dos versículos, el 3 y el 4. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versos 3 y 4. Voy a hablar esta mañana de la bendición, de ser de bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Propósito de Dios en el bendecirnos, nos bendijo ya con toda bendición. No tenemos que estar buscando la bendición en otro lugar, sino que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y saber y tener la certeza que ya nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? En primer lugar, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Esto tiene mucho significado y es más, podría hablar solamente de eso en esta mañana, pero como dije, voy a hablar de la bendición. Al leer esto, como tantos otros versículos, podemos decir que somos privilegiados. Es un privilegio el ser hijos de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? 4, 5, 6, bueno, casi todos. Es un privilegio. Dios hizo un depósito maravilloso, glorioso en cada una de nuestras vidas. Somos los recipientes de Dios, de esa bendición en nuestras vidas. Y nos escogió a cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo, solamente como cualquiera, solamente que un día abrimos los ojos espirituales y reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y reconocer, como cantábamos, que murió por mí, que es todo, cada una de esas cosas. Es una riqueza muy grande y sobre todo no hay nada como la palabra de Dios. Dice que la palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por quién? Por todos. Y nosotros somos esos canales. Acá dice para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, pero hay muchas otras cosas después que significa ser de bendición, para que muchos conozcan que esa palabra es fiel y digna de ser recibida. El apóstol Pablo tiene autoridad para decir esto, porque según algunos, en ese tiempo, él no podía recibir la palabra porque era un perseguidor de cristianos, era cómplice de asesinato, pero sin embargo él reconoció que Cristo había muerto por él en el camino a Damasco y él fue fiel y digno de recibir esa palabra y por eso puede expresarlo, que es cualquiera puede recibir esta palabra. Que la palabra pasará, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dice, permanece para siempre. Otra versión de Lucas 21:33, en Dios habla hoy, dice, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nunca dejan de cumplirse la palabra. Aquellos que esperamos por una palabra que el Señor nos habló, en su momento, en el momento oportuno, en el tiempo, en el kairos de Dios, esa palabra se cumplirá, porque es su promesa. Es la promesa de Dios. Todo pasará. Dice que todo pasará. Lo que venga a tu mente va a pasar. Lo que se te ocurra en tu mente. Aquellos seres, por así llamarlo, poderosos, que hacen dinero y riquezas a causa de la esclavitud de mucha gente, porque lo existe, va a pasar. Si no tiene la palabra, ¿no sirve de qué? De nada, porque lo único que permanece es la palabra y nosotros tenemos la palabra y es una bendición muy grande.
porque su palabra no va a dejar de cumplirse, no dejará de existir. Ahora pregunto, mejor dicho, ¿somos o no somos privilegiados? Claro que somos muy privilegiados. ¿Qué hacemos con esos privilegios o con ese privilegio tan grande? Esto es lo más grande, maravilloso, lo máximo que puede haber en nuestras vidas, cualquiera, y cada uno tiene que trabajar por esto. Está bien hacer todo lo demás, en lo que uno se proponga, pero eso pasará porque todo lo que nos proponemos es necesario para el transitar diario de nuestras vidas. No somos monjes que nos retiramos a un lugar allí inhóspito y no hacemos nada, no, porque hay una misión que cumplir. En primer lugar, de ser santos y sin manchas delante de Él, y después de predicar esta palabra. Que todo aquel que sea fiel y digno de recibir esta palabra. Porque nada viene de balde en la vida. Todo requiere esfuerzo en nuestras vidas, todo. Dios no reparte subsidios. Lo que sí, sus misericordias son nuevas todos los días. Eso es grandioso, también es una bendición, esa riqueza. Entonces, aquí tiene que ver con la bendición. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versos 9, dice: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para bendecir. Ser instrumentos de bendición, ser de bendición, para heredar una bendición. O sea, tenemos esa herencia que se llama bendición. Muchos pelean por herencias grandiosas, pero la mejor herencia que tenemos es la bendición de parte de Dios. ¿Qué hacemos con esa bendición? Si la Biblia también nos enseña que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces tenemos que dar bendición. Tenemos que entender que tenemos que funcionar de esta manera. Tenemos que caminar de esta manera, porque la bendición es parte de esa herencia que Dios nos ha dejado. Ahora, cuando uno se pone a ver a nuestro alrededor, la gente en general no tiene ni idea de esto. No lo ignora porque no recibieron lo que recibimos nosotros. Y es nuestra responsabilidad que lo puedan ver. O sea, que lo puedan ver, por lo menos anunciarle. Del resto se encarga el Señor, por supuesto. Nosotros no podemos convencer absolutamente a nadie. Entonces es muy importante esto. La gente desconoce de esa bendición. Y es poderoso bendecir a la gente, pero bendecir del corazón. Hacerlo con honestidad. Bendecir es tan simple como decir bien, y maldecir es decir mal. A veces nos complicamos las cosas. ¿Qué escuchamos de la gente? ¿Que habla bien en general o que habla mal? Cuando hablamos mal estamos maldiciendo. Porque es así, no podemos disfrazarlo esto. Hablar bien o hablar mal. Bendecir o maldecir. Más privilegios. Siguiendo en Efesios 1 dice, para ser santos sin mancha delante de Él. Y el verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Miren qué maravilloso que es esto. En tan pocos textos, lo que Pablo está expresando, diciendo, haciéndonos ver. Por eso más adelante él dice que sean alumbrados los ojos del entendimiento. Qué importante que es esto. Verso 11, para no leer todo el capítulo, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 16. No ceso de dar gracia por vosotros haciendo memoria de vosotros. Tengo que sacar mis notas y papelitos en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que es llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de sus santos. Extraordinario. Tan solo eso. ¿Cuántos mensajes, cuántas enseñanzas podríamos sacar aquí? Todo eso para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. Primera Pedro 2, 9, 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Vienen las cosas, linaje escogido. ¿Qué posición que nos da? Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es nueva versión internacional. Antes, ustedes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Qué tremendo, qué bendición, qué privilegio. Pero hay responsabilidades que acarrean esto. Como empezamos, lo primero, para ser santos sin mancha delante de Él. Después, para proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a su luz admirable. Esta palabra linaje, voy a referirme más adelante de otra palabra de linaje, que es otra palabra en el griego. Aquí es ekletos y significa selecto, favorito. O sea, somos favoritos de Dios. Para Jacob, José era el favorito. Para Dios todos somos favoritos. Para Dios todos. El diccionario bíblico dice que esta palabra designa a alguien que ha sido seleccionado para prestar un servicio o recibir un privilegio especial. Maravilloso, lo leo de nuevo. Esta palabra designa a alguien que ha sido seleccionado para prestar un servicio o recibir un privilegio especial. Hemos recibido ese privilegio. ¿Qué hacemos? Somos instrumentos de Dios, instrumentos de bendición y como tal debemos funcionar de esta manera. Por eso no podemos intentar, lo podemos intentar hacerlo de otra manera, pero no vamos a tener los resultados. Cuando Dios nos guía, nos marca un camino, ¿por qué tomar un atajo o querer hacer otras cosas? Si Él es el camino. Desde que comenzamos nuestra vida cristiana. Pero lo sorprendente dice que antes no éramos nada. O sea, no éramos pueblo. Ahora sí somos pueblo. ¿Nos damos cuenta de esto, de ser el pueblo de Dios? Que por su gracia somos algo. Solo por su gracia somos algo maravilloso. Por eso debemos ser de bendición. La bendición de Dios nos abre su corazón, es una realidad que viene del cielo, provee fuerzas y consuelos en los momentos duros, en los momentos difíciles. Consuelo, nos da cosas que no poseemos por sí solo. Es el hecho perfecto de Dios, suple todas las carencias. Esa bendición de Dios, toda experiencia con Dios es una bendición. Toda experiencia con Dios. Pero la bendición de Dios es tener comunión con Él.
por sobre todas las cosas, para poder bendecir. Según nos enseña la palabra de Dios, cada uno de los hijos de Dios, cada cristiano, debe testificar, debe servir, evangelizar, ofrendar, perdonar, sanar y ministrar y otras acciones semejantes. Porque de Él provienen todas las cosas. Tenemos que dar. ¿Por qué? Porque de Él viene. Entonces tenemos que ser de bendición. Como dije antes, que es una palabra fiel y digna de ser recibida por ¿quién? Por algunos, no, por todos. Por eso tiene que ver con la cosecha esto. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. ¿Cómo sembramos en nuestras vidas? ¿Hasta dónde? ¿Cuánto? Y no me refiero a dinero, solamente. Principalmente en ser de bendición a otra gente. Ser de bendición. Podemos encontrar en la Biblia muchos hombres comunes y corrientes que fueron de bendición en su tiempo. Muchísimos ejemplos. Y cualquiera de ellos tenía errores como lo tenemos nosotros. No hay superhombres. Todos. Abraham, claro, el padre de la fe, pero hay detalles en su vida que vos decís, Abraham, padre de la fe, reconocido por los judíos principalmente, por los musulmanes, por el pueblo cristiano, y fue de bendición, de mucha bendición. Y le dijo el Señor, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo vivo en la tierra, si alguno vive en Marte, en Mercurio, algún otro planeta, no sé. Yo soy familia de la tierra. Y heredé esa bendición. Isaac heredó bendición. Jacob, conocemos su historia, suplantó a Esaú, que no tenía mucho interés en recibir la bendición del padre. El engañador, todo. No, era astuto, era rápido. Y fue de bendición. Los sacerdotes que usaban por Dios, cuando su relación era más profunda con Dios, eran más de bendición al pueblo. Cuando dejaron tener de comunión con Dios, crucificaron a Jesús. Muchos de ellos, no todos. Los saduceos principalmente. Pablo escribe a los romanos, escuchen, y sé que, seguridad, cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud o abundancia de la bendición de Cristo. Qué seguridad que tenía Pablo. Y tenía conflictos cuando iba, pero era bendición porque hacía abrir los ojos. Sabemos nosotros, tenemos esa seguridad de ir con la plenitud, la abundancia de la bendición de Cristo. Alabado, dice Efesios 1:3, lo vuelvo a leer, sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Lo vuelvo a repetir porque es toda bendición. Toda bendición. A Abraham le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Mucha gente en mi caminar en el Señor y en el pastorado, vi que fueron de bendición. Era tremendo, recuerdo mis primeros años estando en Neuquén, ni me acuerdo el nombre, pero visitó un pastor joven. Era una bendición, porque hay bendición a través de la palabra, la administración, la revelación que tenía. Y se hizo famoso y se quedó hasta ahí.
desapareció del espectro evangélico. Pero al poco tiempo, porque la fama dejó de ser de bendición. Y así muchísimos otros casos resonantes. Jimmy Swaggart, que era el teleevangelista en Estados Unidos. Deuteronomios 28:3, el Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola, siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Decía. Escoge. Pero hay que obedecer. Hay que obedecer. Ahora, si nosotros hemos recibido, tenemos que dar. Tenemos que dar. Dios nos prometió vida abundante. Ese es el éxito. Vida abundante. No somos bendecidos por tener cosas. No va por ahí. Sino que tenemos cosas porque Dios ya nos bendijo. Dice Deuteronomio, bendito serás en la ciudad, en el campo, en el fruto de tu vientre, o bendito serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos y corderitos. Si tú no hemos, en ese tiempo, hoy, traslademos a nuestras tareas. Benditas serán tu canasta, tu mesa de amasar en el hogar, tu entrar, tu salir. Qué maravilloso. Bendición es nuestra herencia. Heredamos bendición y se nos manda a bendecir. Tal es así que Mateo, Jesús dice, bendecid a los que os maldicen. Si me lo cruzo, lo reviento. Usted no tenía que bendecirlo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Y él fue el mejor ejemplo, porque lo que hicieron con Jesús, Esteban, no saben lo que hacen cuando lo apedreaban. Bendecid a los que persiguen, dice Pablo en Romanos, bendecid y no maldigáis. No digan mal, no digamos mal. No, por favor. Como ejemplo, Dios mandó a Jonás a Nínive, ¿para qué? Para bendecir. ¿Y qué hizo Jonás? Se equivocó Jonás. Dios quería salvar a Nínive y Jonás fue un problema. Dios tuvo problema con Jonás. Después revirtió el asunto. Después de estar 3 días y 3 noches en la boca del gran pez. El propósito de Dios para bendecir va más allá de Jonás y de nuestras propias vidas. Dios va a encontrar los instrumentos para bendecir. Y si vosotros sois de Cristo, dice Pablo en Gálatas 3:29, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según su promesa. Acá la palabra linaje es la palabra esperma. Esperma. Y significa para lo mismo, para la procreación. Implica descendencia, algo derramado, remanente, semilla, simiente. Ese linaje somos. Antes era favorito, ecletos. Ahora es un linaje, es una descendencia, una semilla. La naturaleza de Dios es de bendición, es bendecidor. Si no bendijo a la humanidad con Cristo. Su propósito era bendecir desde los comienzos, desde Génesis 1. Pero ahí apareció el animal más astuto de todos los animales y sedujo con palabras a Adán y a Eva. Y tuvo que haber un segundo Adán.
Dios es la fuente de toda bendición. Dios lo es. Nos concede bendición y está buscando y sigue buscando gente que bendiga. Con palabras y con hechos. El mismo ejemplo de Abraham. Abraham no iba de culto en culto. Abraham no era un religioso que asistía solamente a los cultos. No era así. Sin embargo, cuando Dios le habló, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, había una búsqueda de Abraham seguramente, porque Ur de los Caldeos era muy idólatra y había algo en él que no funcionaba. Y fue de bendición. Todas las familias de la tierra somos herederos de esa bendición. Qué nivel maravilloso. Él estaba dispuesto a obedecer. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que yo te mostraré, y haré una nación grande. Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendecirás a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Dios se encarga. Nosotros no tenemos que hablar mal, maldecir. Dios se encarga, si somos obedientes, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso se nos manda a bendecir. Primero, haré de ti una nación grande. Dios quiere hacer cosas con tu vida y con mi vida. Te bendeciré es una promesa, Él mismo se encarga de hacerlo. Engrandeceré tu nombre, un propósito. Nos capacita para hacerlo a otros. Si hablan mal de tu vida, de mi vida, Dios se encarga. Dios es el encargado de poner las cosas en su lugar. Y desencadena bendición. Si sos bendecido, tenés que bendecir. Porque aquel que es bendecido tiene que bendecir, porque de gracia recibió y de gracia tiene que dar. Y uno puede decir, como antes te comentaba de este personaje, que ni me acuerdo el nombre, que fue de bendición, y hay gente, y somos bendecidos a veces por gente, hombres y mujeres que son muy reconocidos, ¿o no es cierto? Pero también hay gente común. Yo no sé si comenté alguna vez, pero ya hace muchos años atrás, unos 27, 28 años atrás, comenzando en el pastorado allí en Neuquén, no sé si fue el primero o segundo año, se celebraba y se sigue celebrando el Pentecostés, y uno de los invitados fue un pastor muy mayor en ese momento, a los años falleció, que había sido pastor de la iglesia muy poco tiempo. La iglesia de Neuquén tuvo 3, 4 pastores nada más. Y Roberto Romanenghi, un hombre, predicó y no era efusivo ni nada, palabra preciosa, pero en las charlas personales, cuando fuimos a comer con el grupo de pastores, de líderes, vos te quedabas, no comías, de lo que él hablaba, preguntas que uno le hacía, de las experiencias, te llenaba. No escribió un libro, no era famoso, más ni lo conocía yo. Una bendición. Y a veces, porque no son conocidos, cerramos nuestros oídos y nos perdemos la bendición. Qué bendición ser hijo de tal persona, y menosprecias que sos hijo de otra persona que te dio la vida. Yo lo he escuchado. Yo exhorté a algunos, qué bendición haber sido hijo de tal, y tu papá, ¿qué tal?
Grave, ¿eh? Qué bendición esto y aquello. Bendición y maldición no vienen por tener un buen mentor, porque Judas y Pedro tuvieron el mismo mentor, pero distinto destino. Los dos estuvieron al lado de Jesús. No depende del papá que uno tenga, porque Salomón y Absalón tuvieron el mismo papá, pero los caminos fueron distintos. Por viajar, Pablo y Demas viajaron juntos y sin embargo Demas lo abandonó. Se fue a las cosas de este mundo, dice Pablo. Estaba de más. Nos bendijo toda bendición espiritual. Bendición espiritual se refiere a los privilegios divinos concedidos a cada uno de nosotros. En primer lugar, haber sido escogidos, adoptados y perdonados por Dios. Nos injertó al olivo original. Era una rama silvestre. No éramos pueblo. Nos perdonó. Hay gente que no nos perdona, pero el Señor ya nos perdonó. Ya nos perdonó y nos adoptó, nos hizo hijos suyos. Me comentaron hace pocos días atrás de un personaje muy conocido que está difundido mucho en los últimos tiempos y que dijo que no somos hijos de Dios. Tremendo. Lo peor de todo es que hay gente que se queda con la boca abierta escuchando y lo toma. ¿Cómo? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y nos hizo hijos. ¿Hasta dónde llega una persona torcer la Escritura? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y estamos para bendecir. No solo los patriarcas, los jueces, los profetas, los sacerdotes, reyes, sino el pueblo de Dios era bendecido para bendecir en el Antiguo Testamento, pero interpretaron mal las Escrituras. O la Torá oral que tenían, no tenían escrito todavía. Tenían que servir a Dios y a otras naciones, y Dios tenía que servirlos a ellos. Se servían de Dios. Nuevamente recordar, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Somos pueblo de Dios. Para ser instrumentos de bendición, ser de bendición, debemos tomar los ejemplos de los hombres y las mujeres de la Biblia. Fueron obedientes y tomaron la palabra, incorporaron, hicieron incorpóreo, la incorporaron en su corazón y en su mente y fueron de bendición. Habrá bendición para tu vida sobre todo aquellos que pongan tu mano. Pondrán tu mano sobre los enfermos y sobre todo lo que quiera y serás de bendición. Pero yo oré por enfermos y no se sanaron, yo también, pero la bendición está. Yo tengo que ser obediente. No soy un brujo que sana. El ejemplo está cuando veníamos los miércoles, a cuántos mensajes evangelísticos, y creo que no se me convirtió ni 2, pero la palabra está sembrada. Por el propósito de ser de bendición en la vida. Porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Busca y busquemos al Señor para ser bendecidos en nuestras vidas. Y los benditos heredarán la tierra. Salmo 37, 22.
Aquellos que se deleitan en sus mandamientos tendrán una poderosa descendencia. La generación de los rectos será bendita. Y podría haber puesto un montón de pasajes más. De hecho, hay para hablar muchísimos más. Y estamos para bendecir a aquel que nos hizo mal, vecinos, familiares, contactos, lo que sea. Estamos para bendecir. Cuando bendecimos, nuestro corazón está de otra forma, nos llena. Cambia el corazón del otro y con el tiempo puede cambiar. No es decirle yo te bendigo solamente, ¿eh? ¿Me doy a entender? Porque eso lo podemos decir todos los días, sino ser de bendición en todo. Cuando cambia el corazón, cambia todo, absolutamente todo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y pensá en aquello que cantábamos. Que murió por nosotros. Pensá que nos sacó de tinieblas. Pero yo no estuve en nada oscuro, nada raro. Mirá, si no tenías Cristo en tu corazón, es tinieblas. No hay que hacer algo espectacular, como las películas de terror, sino que el vacío que había en tu vida se ha llenado por el Señor. Se ha llenado por Él. Que no éramos pueblo, tenemos el privilegio de ser el pueblo de Dios. Pensá que también en este tiempo que quizás nos apoyamos en cosas que son pasajeras, que no está mal hacerlas, pero que en un momento dejará de existir. Y su palabra, que la tenemos, es para siempre. Que no deja de existir, que no deja de cumplirse. Señor, como antes decía, qué privilegio tenemos de ser tus hijos. Qué privilegio tenemos que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en lugares celestiales. Ya fuimos bendecidos. Señor, qué bueno es tomar conciencia de esto para caminar en nuestras vidas santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos privilegios, cuánta bendición tenemos, Señor? Que aprendamos a ser de bendición. Si ya somos de bendición, será aún más. Será aún más. Porque lo que sembramos cosechamos, Señor. Que seamos sembradores generosos. Sembradores generosos, Señor. Porque tú nos das en abundancia. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, tu misericordia, por la palabra que hemos recibido en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que tengas una semana bendecida, exitosa.